Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven en el interior del país por los TV cables y a quienes nos ven por internet. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, muy buenas noches, televidentes. Hoy tenemos un programa especial relacionado con el divorcio y para ello tenemos una invitada especial, la doctora Alicia Álvarez Pertús. Doctora Álvarez, bienvenida. Gracias, muy amable. La doctora Álvarez es especialista en Derecho de Familia, docente universitaria y magíster en Educación. Así es, y es una persona que ha estado acompañándonos a través de muchos años en este tema, lo cual le agradecemos. Bueno, su carácter de pedagoga, de catedrática universitaria, le da pues el andamiaje para poder explicar con mayor claridad las preguntas de los televidentes. Les recordamos a nuestros televidentes, Víctor Julio, que estamos en directo, que producimos este programa desde la productora y programadora Televista en Barranquilla, y que nos pueden escribir a consultoriojuridicocaribe@gmail.com. La doctora Álvarez estará presta para contestar enseguida a sus preguntas. Estamos aquí con el correo abierto y también tenemos una línea telefónica en Barranquilla 035, el prefijo, y el número de la línea es el 368-0949. También tenemos un WhatsApp, 310-630-3301. Ese es el número de WhatsApp. Allí nos pueden escribir rápidamente preguntas, por favor, breves, planteen su situación de una manera breve para que la doctora Álvarez pueda responder con rapidez y además un mayor número de personas pueda participar, Víctor Julio. Doctora Álvarez, antes de explicarles a nuestros televidentes el divorcio, sus efectos, sus causales, ¿por qué no explica la forma de contraer válidamente un matrimonio en Colombia o de tener una relación que produzca efectos jurídicos? Bueno, aquí en Colombia hay dos modalidades de matrimonio, el matrimonio católico y el matrimonio civil. El matrimonio católico, como su nombre lo indica, pues es el que se celebra ante la iglesia, los sacerdotes, tiene los mismos efectos de un matrimonio civil, que es el que se puede celebrar ante el notario, ante un juez de la República, se puede celebrar este tipo de matrimonio. También tenemos las uniones maritales de hecho, pues que también tiene efectos jurídicos y tiene el respaldo de nuestra legislación. Doctora Álvarez, para que una relación marital de hecho tenga esos efectos jurídicos, ¿qué se requiere? Bueno, para que tenga efectos jurídicos como tal, se requiere pues de que haya una convivencia con un ánimo de permanencia, es decir, que sea una relación estable. Se puede constituir válidamente o para darle efectos legales o jurídicos, se puede constituir a través de, pueden ir a un centro de conciliación, ante un notario o ante un juez de familia. Entonces tenemos tres formas que una pareja pueda producir, pueda unirse y hacer producir efectos jurídicos. ¿Y esas uniones qué efectos producen? ¿Qué tipo de efectos? Bueno, el matrimonio católico tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio civil. Y la unión marital de hecho tiene unos efectos un tanto distintos, pero que con el tiempo por vía jurisprudencial se han ido equiparando, de tal manera que la compañera permanente en estos momentos está casi, o el compañero permanente también está casi en las mismas condiciones de una esposa o un esposo. Entonces, al casarse y desde el punto de vista de la relación patrimonial, ¿qué se presenta? Bueno, cuando se celebra el matrimonio e igualmente la unión marital, de hecho, este tipo de relaciones tienen unos efectos personales y unos efectos jurídicos. Los efectos personales hacen relación a la pareja, tales como, por ejemplo, produce efectos tales como que se debe fidelidad entre la pareja, se deben alimentos, se debe el socorro y la ayuda mutua. Y en cuanto a los efectos económicos, tenemos la conformación de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial, de hecho, para los compañeros permanentes. Una pregunta que nos hacen en internet, varias personas preguntan en el mismo sentido, por eso no las mencionamos, ¿se necesita abogado para hacer un trámite de divorcio? Necesariamente se necesita abogado. Si se va a hacer de mutuo acuerdo, se puede adelantar ante el juez de familia o ante un notario. En ambos eventos se necesita abogado. Y si es contencioso, es decir, cuando un cónyuge demanda al otro, también se requiere de abogado y hay que tramitarlo ante el juez de familia. Y doctora Álvarez, ¿cuáles son esas causales que puedan originar el divorcio? Bueno, nuestro Código Civil contempla 9 causales, entre ellas está las relaciones extramatrimoniales, el incumplimiento de los deberes de esposo o padre, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el alcoholismo, padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en riesgo la vida de la otra persona,
la separación de cuerpos de hecho o legal por más de 2 años y el mutuo acuerdo. Andrés Martínez Torres nos pregunta si el matrimonio no es registrado, ¿es procedente el divorcio o qué se hace al respecto? Cuando se hace el matrimonio católico, debe registrarse para que produzca sus efectos civiles, es decir, sea oponible a terceros. ¿Qué pasa con las personas que no registran el matrimonio y se quieren divorciar? Primero tienen que registrar el matrimonio y luego divorciarse, porque no puede haber divorcio si no hay matrimonio. Y tenemos que presentar la prueba, que es el registro civil de matrimonio. Y doctor, ¿y si el matrimonio se celebra en el exterior? Si el matrimonio se celebra en el exterior, debe registrarse aquí en Colombia, en una notaría en Bogotá, para que tenga efectos legales aquí en Colombia. ¿Siempre la notaría primera? No, ya se puede en cualquier notaría. Notaría. Bueno, recordamos a nuestros televidentes, nuestro correo, consultoriojuridico-caribe@gmail.com, el WhatsApp es el 310-630-3301. De igual manera nos pueden llamar al 368-0949 en Barranquilla. Mario Luis Quiñones nos escribe y nos pregunta lo siguiente, o nos plantea lo siguiente: cuando nos casamos, quien hoy es mi ex esposa y yo compramos muchas cosas. Ella dice que todos los enseres son de su propiedad. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. O no es totalmente cierto. Todo lo que se consigue durante el matrimonio a título oneroso, es decir, que no se gane de manera gratuita, ya sea por vía de herencia o una donación, hace parte de la sociedad conyugal. Lo que pasa es que culturalmente se acostumbra que el menaje doméstico, la mujer se queda con ella, porque como ella se queda normalmente viviendo en la casa con los hijos, se queda con los muebles y enseres. Pero si se quisiera colocar todos esos bienes para efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, plenamente válido. Es un asunto cultural. Es un asunto cultural. La mujer dice, yo me gané eso con el tiempo de matrimonio, y entonces el hombre, como normalmente es el que se va de la casa, se va y le deja todas las cosas. Bueno, eso se cambia con las costumbres, porque una mujer productiva ya piensa de otra manera, ¿no es cierto? No tiene apego a ese Sí, pero tipo de seguimos conservando, y digo seguimos porque soy mujer, seguimos conservando la idea de que el menaje doméstico, las cosas de la casa nos pertenecen. Muy bien. Es costumbre. Hay otra pregunta. Es Juliana Pérez, dice, tengo la duda, si me casé por lo católico y me quiero separar, ¿qué debo hacer? Tiene que tramitar un divorcio, ya sea ante un juez de familia o ante un notario, igual como si se hubiera casado por lo civil. Pero también, doctora, ¿podría intentar la nulidad de ese matrimonio? Correcto, pero tendría que divorciarse necesariamente, para cancelar los efectos jurídicos del matrimonio católico, y luego tendría que tramitar la nulidad del matrimonio ante los tribunales eclesiásticos. Y desde el punto de vista del trámite procesal de estas diligencias, ¿qué tan complicado es adelantar un proceso de divorcio? La verdad es que el proceso de divorcio contencioso se demora un poco más, porque hay que notificar demanda, hay que hacer audiencia de conciliación, se tiene que escuchar ambas partes, en ocasiones se presenta demanda de reconvención, pero 6 meses, 8 meses, dependiendo también la actividad de la contraparte y el juzgado donde nos corresponda. El de mutuo acuerdo, sí, como su nombre lo indica, como es de mutuo acuerdo, es rápido en los juzgados y en las notarías también. Bueno, una pregunta de WhatsApp que creo que ya fue respondida, pero la hacemos porque la persona acaba de escribirnos. ¿Los bienes conseguidos durante el matrimonio a quién pertenecen? Usted bien lo dijo. Partes iguales a ambos cónyuges. Y a los compañeros permanentes lo mismo, partes iguales. Ok, doctor, y en cuanto a los alimentos, ¿cuáles son las consecuencias de un divorcio frente a los hijos y frente a los cónyuges? Correcto. Los padres tienen obligación alimentaria con los hijos después del divorcio, y en ocasiones hay obligación alimentaria entre los cónyuges, porque el cónyuge culpable, es decir, el que dio lugar al matrimonio, se le condena a darle alimentos al cónyuge inocente. ¿El que dio lugar al matrimonio o la separación? Al divorcio, perdón, al divorcio. ¿Qué pasa con las personas que son casadas por la iglesia, pero todos los bienes están a nombre del hombre? ¿Cuál es el trámite para que la mujer tenga derechos? Santos Díaz nos escribe en el WhatsApp. El trámite es que dentro del proceso de divorcio se solicita la liquidación de la sociedad conyugal, y cuando se practica la liquidación de la sociedad conyugal se incluyen todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio y se van a repartir por partes iguales. E igualmente las deudas también se comparten. ¿Cómo se realiza la disolución y liquidación de la unión marital? De hecho, nos preguntan en el WhatsApp. La liquidación y disolución de la sociedad patrimonial de hecho se hace ante notario de mutuo acuerdo o ante un juez de familia. ¿Y puede ser contencioso también? Puede ser contenciosa o de mutuo acuerdo. Muy bien.
Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos más respuesta de la doctora Álvarez, así, con estas píldoras pedagógicas y con tanta rapidez como la está dando. Y una respuesta rápida también por parte de la doctora Álvarez. Ya volvemos.